Bienvenidos a nuestro canal. Nosotros somos aprendices de la tecnología de salud ocupacional del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. En el día de hoy queremos hablarles de la clasificación de peligros. Nuestro equipo está conformado por Fabián, Alejandra, Stephanie y Wilson. Antes de iniciar, tenemos que tener claro la definición de peligro y la diferencia entre peligro y riesgo. Todo esto está basado en la GTC 45 del 2012. La definición de peligro toca tenerla clara porque va a ser la construcción de todo el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo. Si no identificamos adecuadamente los peligros prioritarios de una organización, no estaremos realizando una gestión enfocada a disminuir o prevenir la accidentalidad laboral ni la enfermedad laboral. Por eso es bien importante saberlos identificar y para ello debemos saber cuál es la definición de un peligro. Un peligro según la norma OSAS 18001, que es la norma internacional del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo, dice que es toda fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas. Se debe entender ese daño como muerte, enfermedad laboral, lesión o puede ser toda pérdida que tenga la organización como material, tiempo o recurso. Cuando se habla de riesgo, hablamos de la probabilidad por la consecuencia. Un riesgo va a ser el nivel de calificación como muy alto, alto, medio, bajo. Cuando hablamos de peligros, hablamos de identificar peligros y cuando hablamos de riesgos, hablamos de valorar riesgos y determinación de controles. A continuación, vamos a dar inicio con la clasificación de los peligros existentes, los riesgos que se derivan de cada uno de ellos y las patologías que cada uno de ellos conlleva. Biológicos. Virus. Hongos. Bacterias. Parásitos. Picaduras. Mordeduras. Fluidos o excrementos. Riquecias. Peligro biológico se refiere a un grupo de microorganismos vivos que están presentes en determinados ambientes del trabajo y que al ingresar al organismo pueden desencadenar enfermedades infecciosas, alérgicas y tóxicas. Virus pueden considerarse como una extensión genética de su huésped. Una partícula viral consiste en una molécula de ácido nucleico, DNA y RNA, encerrada en una cubierta proteínica. Por exposición, el virus del sarampión, el VHB, que es el virus de la hepatitis B, y el VIH. Bacterias son microbios unicelulares, tal vez los que mayor número de enfermedades causan a las personas y a los animales. Exposición, los cocos, los diplococos, estafilococos, los bacilios y espiroquetas. Hongos. Las infecciones micóticas son aquellas que están causadas por organismos microscópicos, los hongos, que pueden habitar en la piel, las mucosas y otras partes del cuerpo. Por exposición, cigomicosis, peniciliosis y la candidiasis. Las riquecias son parásitos intracelulares obligados, muy pequeños, negativos y no forman esporas. Parásitos. Un parásito es un organismo que vive sobre un organismo huésped o en su interior. Por exposición, encontramos los ectoparásitos, entre otros. Picaduras. Las picaduras son pequeñas heridas punzantes producidas principalmente por insectos, artrópodos y animales marinos a través de las cuales inyectan sustancias tóxicas. Por exposición, abejas, avispas, hormigas, escorpión, araña, entre otros. Mordedura.
La herida generada por una mordedura se suele infectar, puesto que en la boca siempre se encuentran gran número de microorganismos, que son transmitidos a la herida por exposición, personas, gatos, perros, etc. Fluidos o excrementos, fluidos líquidos que pueden causar un accidente o una enfermedad por sus características. En estos se encuentran los excrementos, también denominados como heces o materia fecal. Por exposición, los inflamables, combustibles, inestables, irritantes, corrosivos, tóxicos, reactivos, radioactivos y otros como la sangre, que implican riesgos por agentes biológicos, la saliva y el semen. Los efectos posibles del peligro biológico pueden provocar una enfermedad grave y constituye un serio peligro a los trabajadores. Su riesgo de propagación puede ser muy alto, alto, medio o bajo. Donde muy alto no se encuentra tratamiento eficaz. En el alto probablemente se encuentra un tratamiento eficaz. En el medio poco probable y en el bajo no se necesita un tratamiento. La fuente generadora de los riesgos de este peligro se presenta frecuentemente en los trabajadores de servicio higiénico sanitario, hospitales, botadores de basura, cementerios, entre otros. Animales que pueden infectar a través de pelos, plumas, excrementos, contacto con larvas, mordeduras, picadoras, entre otros. Y los vegetales como polvo vegetal, polen y esporas. Físicos. Ruido. Iluminación. Vibración. Radiaciones ionizantes y no ionizantes. Temperaturas extremas. Presión atmosférica. Los peligros físicos son todas aquellas energías presentes en un lugar de trabajo que de una u otra manera pueden afectar al trabajador de acuerdo a las características de transmisión en el medio. Entre estos peligros encontramos el ruido, que el ruido es la sensación auditiva inarticulada generalmente desagradable. En el medio ambiente se define como todo lo molesto para el oído, o más exactamente como todo sonido no deseado. Los posibles efectos en el sistema cardiovascular son las alteraciones del ritmo cardíaco, riesgo coronario, hipertensión arterial y excitabilidad vascular por efectos de carácter neurovegetativo. Otras afectaciones pueden ser el incremento de estrés, el aumento de las alteraciones mentales, las tendencias a actitudes agresivas, las dificultades de observación, concentración y rendimiento. Otro de los riesgos que encontramos dentro de esta clase de peligros es la iluminación, que es la acción y efecto de iluminar. Este verbo hace referencia a alumbrar o dar luz y requiere siempre de un objeto directo de algo o alguien de quien brinda su claridad. Las fuentes generadoras pueden ser la lámpara de incandescencia, la lámpara de descarga en atmósfera de gas, la lámpara de vapor de sodio, la lámpara de vapor de mercurio, las lámparas fluorescentes natural o luz artificial. Los efectos son tales como trastornos oculares, efectos anímicos, fatiga visual, molestias oculares, pesadez de ojos, comezón, necesidades de frotarse los ojos, somnolencia, borrosidad, disminución de la capacidad visual, entre otros. Y las fuentes generadoras pueden ser el sol, la planta de energía solar, los bombillos, lámparas, las llamas, electricidad y plantas eléctricas. Las temperaturas extremas también hacen parte del peligro físico. Este fenómeno se refiere a los cambios de temperatura que se operan en el ambiente, que se manifiestan en el aire y en el cuerpo de forma de calor, en una gradación que fluctúa entre dos extremos, que convencionalmente se denomina caliente o frío. En la parte de calor encontramos las alteraciones vasculares, como lo son los dolores de cabeza, la baja presión, deshidratación y pérdida de peso, dermatosis y calambres. Y en la parte del frío, las alteraciones vasculares nerviosas y problemas cardiovasculares. Las fuentes generadoras pueden ser el sol, las condiciones climáticas del lugar del trabajo, los procesos calientes, secado de material, trabajos con alta demanda de esfuerzo físico y prolongado, hornos, refrigeradores, congeladores. La presión atmosférica es el peso que ejerce el aire de la atmósfera como consecuencia de la gravedad sobre la superficie terrestre o sobre una de las capas de aire.
La exposición puede ser los aviones, las naves, los helicópteros y buceo. Los efectos pueden ser la barotraumatis, la taquicardia, hiperventilación, cambios mentales, el aumento de la frecuencia cardíaca y el aumento de la presión arterial. La fuente generadora de la presión atmosférica son los pilotos, copilotos, azafatas, astronautas, buzos, perforación de túneles por debajo del agua, mantenimiento de cables submarinos y la reparación de cascos de los buques. Otro de los riesgos existentes es las radiaciones ionizantes, que es un tipo de energía liberada por los átomos en forma de ondas electromagnéticas, que son los rayos gamma o los rayos X. Los efectos que se presentan en las radiaciones ionizantes son el aborto, las malformaciones congénitas, la esterilidad, la caída del cabello, las cataratas, las hemorroides o quizás la muerte. También encontramos efectos tardíos o crónicos, que son aquellos que pueden producir un nivel muy bajo, como lo es el cáncer. Entre ellos está la leucemia o el cáncer de pulmón. En la fuente generadora encontramos las más comunes, como lo son los ordenadores, los televisores o otros equipos más antiguos. También encontramos en las industrias cuando se trata de las actividades en las que se puede producir exposición radiantes o ionizantes, que son la extracción y tratamiento de minerales, instalaciones nucleares, esterilización y conservación de los alimentos. En la parte médica son una de las actividades con más riesgo de exposición a radiaciones ionizantes, lo que es la radiografía, la radioterapia, etc. Para finalizar, también encontramos las radiaciones no ionizantes, que son aquella onda o partícula que no es capaz de arrancar los electrones de la materia que ilumina. Las exposiciones a estos son los rayos ultravioleta, la radiación infrarroja, los microondas y los efectos posibles de las radiaciones no ionizantes son los cánceres de mama, el cáncer cerebral en los niños, los problemas cardíacos, incluyendo infarto de miocardio. La fuente generadora de este riesgo son las lámparas de vapor de mercurio, superficies calientes, llamas, estaciones de radio, emisora, instalaciones de radar, entre otras. Químicos. Polvos orgánicos e inorgánicos. Fibras. Líquidos. Gases y vapores. Humos metálicos y no metálicos. Material particulado. Peligro químico. Se define como toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética, que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso puede incorporarse al medio ambiente en forma de polvo, humo, gas o vapor, con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes, tóxicos y en cantidades que tengan probabilidades de lesionar la salud de las personas que entran en contacto con ellas. Uno de los riesgos de este peligro son los polvos orgánicos e inorgánicos. Polvos orgánicos e inorgánicos son desechos humanos y animales de rastros o mataderos de procesamiento de alimentos para humanos y animales, diversos productos químicos industriales de origen natural. Polvos inorgánicos hace referencia a cualquier sustancia que no contenga carbono, excepto ciertos óxidos de carbono simples. Por exposición, aceites, grasas, tinturas y diversos productos químicos sintéticos como pinturas, entre otros. Fibras. Las fibras químicas, también llamadas tejidos sintéticos o artificiales, dominan el mercado textil hoy por hoy. Se componen básicamente de petróleos y distintos tipos de químicos y venenos que al entrar en contacto con la piel pueden generar distintas patologías, además de distintos efectos nocivos que cualquiera siente al vestir una prenda sintética. Por exposición, acetato de celulosa, aramida, cordura, fibra de vidrio, etc. Líquidos. Muchos productos químicos líquidos son peligrosos, ya que desprenden vapores que se pueden inhalar y ser sumamente tóxicos según la sustancia de la que se trata.
Algunos productos pueden dañar inmediatamente la piel y otros pasan directamente a través de la piel al torrente sanguíneo, por lo que puede trasladarse a distintas partes del organismo. Por exposición, los ácidos y los solventes de atomización, mezclado, limpieza con vapor de agua, entre otros. Gases y vapores. Gases son partículas de tamaño molecular que pueden cambiar de estado físico por una combinación de presión y temperatura. Se expanden libre y fácilmente en un área. Vapores. Fase gaseosa de una sustancia que en condiciones normales está en estado sólido o líquido. Es capaz de cambiar por aumento de la temperatura. Por exposición. Monóxidos, dióxidos de azufre, helio, óxido de nitrógeno, cloro derivados, amoníaco, cianuros, mercurio, pinturas, etc. Humos metálicos, no metálicos. Son formados cuando los materiales sólidos se evaporan a altas temperaturas. El vapor del material se enfría y se condensa en una partícula extremadamente pequeña que flota en el ambiente. Por exposición. Proceso de soldadura, fundición, etc. Material particulado. Son partículas sólidas que se liberan en granos finos. Por exposición. Pulido, triturado, molienda, minería y cemento. Los efectos causados del peligro químico son visinosis, asma ocupacional o asma laboral, irritación de la piel y los ojos y dificultad para respirar, irritación de glándulas sudoríparas, alteraciones pulmonares y neurológicas. Las fuentes generadoras de los riesgos de dicho peligro pueden ser fábricas, manejos, transporte, almacenamiento. Pueden entrar en contacto con organismos por inhalación, ingestión o absorción, ocasionando problemas en la salud según su concentración y tiempo de exposición. Psicosocial. Gestión organizacional. Características de la organización del trabajo. Características del grupo social del trabajo. Condiciones de la tarea. Interfase persona-tarea. Jornada de trabajo. Los peligros existentes es el psicosocial, que son aquellas condiciones presentes en una situación laboral directamente relacionadas con la organización del trabajo, el contenido del trabajo y la realización de la tarea. Dentro de la clasificación de riesgos que encontramos en el peligro psicosocial está la gestión organizacional, que son los estilos de mando, el pago, la contratación, la participación, inducción y capacitación, bienestar social, entre otros. También encontramos las características de la organización del trabajo, como lo es la comunicación, tecnología y organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor. Otra de ellas es las características del grupo social del trabajo, en el cual encontramos las relaciones, cohesión, calidad de interacción y trabajo en equipo. Las condiciones de la tarea también hacen parte de esta clasificación de riesgos. Entre ellas, podemos hablar de carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de errores y monotonías. La exposición de este conjunto de peligros encontramos las características de la tarea, que son la cantidad del trabajo fácil, difícil o monótono, la repetitividad, la automatización, el ritmo del trabajo, precisión, responsabilidad, desarrollo de aptitudes, ya pueden ser por iniciativa o por autonomía, la formación requerida, el aprendizaje de la tarea, el prestigio social de la tarea en la empresa. Dentro de los posibles efectos encontramos la disminución del rendimiento en el trabajo, las alteraciones de la vida social y familiar del individuo. Los síntomas percibidos y problemas de salud pueden ser la tensión, los dolores musculares, las disfunciones gástricas y síntomas cardiovasculares. También encontramos el ausentismo laboral y los accidentes de trabajo por causa del estrés laboral, la falta de formación, la insatisfacción y el trabajo mal organizado.
La fuente generadora del peligro psicosocial es la evaluación de desempeño, los planes de inducción, capacitación, políticas de ascenso, estabilidad laboral, la remuneración, entre otras. Biomecánicos. Postura. Esfuerzo. Movimientos repetitivos. Manipulación manual de cargas. Peligro biomecánico. El peligro biomecánico es la probabilidad de sufrir algún evento adverso e interesado, como los accidentes de trabajo o las enfermedades laborales. Esto ocurre durante la realización de algún trabajo y condicionamiento de ciertos factores de riesgo. Entre los peligros biomecánicos encontramos la postura. La postura es la posición o actitud que alguien adopta en determinado momento o respecto a algún asunto. En el sentido físico, la postura está vinculada con las posiciones de articulaciones a la correlación entre las extremidades y el tronco. Estas se dan por la posición de estar siempre de pie en el mismo sitio, sentado con el tronco recto y sin respaldo, con el tronco inclinado hacia adelante, unas posiciones a utilizar las herramientas, entre otros. Algunas de las enfermedades que puede ocasionar la mala postura son la tendinitis del manguito de los rotadores, el síndrome cervical por tensión epicondilitis, el síndrome de Squarban, el dedo con gatillo, síndromes por comprensión nerviosa o síndrome del túnel carpiano, entre otros. Otro riesgo que encontramos en los peligros biomecánicos es el del esfuerzo. El esfuerzo es la fuerza que aplicamos contra algún impulso o resistencia para contrarrestarlo o revertirlo. Asimismo, se llama esfuerzo a la energía o el vigor que se pone en la realización de algo venciendo obstáculos. El esfuerzo se da por las exposiciones a levantar o soportar cargas pesadas, por llevarlas durante el tiempo prolongado o mantener posturas estáticas y forzadas. Las enfermedades que nos pueden ocasionar son las lesiones osteomusculares. El movimiento repetitivo. El movimiento repetitivo es el grupo de movimientos continuos mantenidos durante un trabajo que implica la acción conjunta de los músculos, los huesos o las articulaciones y los nervios de una parte del cuerpo. Estos se dan por la exposición de movimientos de pronospinación de antebrazo y muñeca, especialmente si son realizados contra resistencia. Además, se dan por las repetitivas extensiones y reflexiones de muñeca, desviaciones radiales o cubitales repetidas. ¿Qué enfermedades pueden llegar a ocasionar estos movimientos repetitivos? Son la tendinitis, el síndrome del túnel carpiano, el síndrome del túnel del Gullón, el síndrome del pronador redondo y el síndrome del túnel radial. Para finalizar este peligro biomecánico encontramos la manipulación manual de cargas. ¿Qué se entiende por la manipulación manual? A cualquier operación de transporte o sujeción, como es el levantamiento, la colocación, el empuje o la tracción, entre otras. La manipulación manual de cargas se da por la exposición de golpes de atrapamientos por caídas de objetos manipulados o almacenados, caídas de personas al mismo o distinto nivel. Caídas de personas al mismo o distinto nivel, golpes contra objetos móviles e inmóviles, contactos térmicos debidos a las altas temperaturas de la carga, cortes y pinchazos por esquinas afiladas, astillas, clavos, entre otros. También encontramos la fatiga física y las lesiones por sobreesfuerzo, posturas forzadas y movimientos repetitivos. Las patologías derivadas del riesgo anteriormente mencionado pueden afectar cualquier zona del cuerpo, aunque son más frecuentes en los miembros superiores y en la espalda, especialmente en la zona dorsolumbar. Con frecuencia pueden aparecer afecciones óseas, neurológicas, vasculares y las de pared abdominal, como son las fracturas, los atrapamientos y las hernias. Además, también se dan otro tipo de lesiones generalmente como las contusiones, cortes, heridas y quemaduras. Condiciones de seguridad. Mecánico. Eléctrico. Locativo. Tecnológico. Accidentes de tránsito. Públicos.
Espacios confinados. Trabajo en altura. Condiciones de seguridad. Aquellas condiciones materiales que pueden dar lugar a accidentes de trabajo. Son factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad, los elementos que, estando presentes en las condiciones de trabajo, pueden producir daños. Los riesgos que encontramos en este peligro son: mecánico. Es el conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por acción mecánica de diferentes elementos. Por exposición, máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados, sólidos o fluidos. Efectos posibles: aplastamiento, corte, enganche, atrapamiento o arrastre, impacto, perforación, punzamiento, fricción, abrisión, proyección de sólidos o fluidos. Fuente generadora: herramientas, equipos defectuosos, máquinas sin la adecuada protección, sin mantenimiento, vehículos en mal estado, puntos de operación, etc. Riesgo eléctrico: es aquel con potencial de daño suficiente para producir fenómenos de electrocución y quemaduras. Por exposición, sistemas eléctricos de las máquinas, equipos de instalaciones utilizadas, alta y baja tensión, energía estática, plantas generadoras de energía, redes de distribución, cajas de distribución, interruptores. Efectos posibles: lesiones, quemadura, shock, fibrilación ventricular. Fuente generadora: máquinas, cables, conexiones, empalmes, corriente, entre otros. Riesgo locativo: condiciones de la zona geográfica, las instalaciones o áreas de trabajo que bajo circunstancias no adecuadas pueden ocasionar accidentes de trabajo o pérdidas para la empresa. Por exposición, la infraestructura. Efectos posibles: caídas, golpes, lesiones, daños a la propiedad o daños materiales. La fuente generadora: edificaciones, paredes, pisos, ventanas, señalización, estructura de instalaciones, sistemas de almacenamiento, falta de orden, área de trabajo. Riesgos tecnológicos: daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los eventos generados por el uso de acceso a la tecnología, originados procesos antrópicos, naturales, socionaturales y propios de la operación. Por exposición, uso de celulares, tablets, programas, entre otros. Los efectos posibles: derrames, incendios, fugas, explosiones, lesiones osteomusculares, pérdida visual. Accidente de tránsito: es un suceso imprevisto y ajeno al factor humano que altera la marcha normal. Especialmente es aquel suceso en el que se causan daños a una persona o una cosa de manera repentina ocasionada por un agente externo involuntario. Por exposición: exceso de velocidad, distracción, conducir bajo el efecto del alcohol, conducir con cansancio, no respetar las señales de tránsito, imprudencias, entre otros. Efectos posibles: accidentes, muertes, atropellos. La fuente generadora es el factor humano y los vehículos. Los públicos son todos aquellos aspectos que viven en espacios públicos y que pueden poner en riesgo la vida integral física de las personas. Los efectos posibles: agresión en contra de la empresa, atracos, atentados, situaciones de ambiente sociofamiliar, lesiones, daños psicológicos, secuestro, extorsión o acoso laboral. Trabajo en alturas: actividad o desplazamiento que realice un trabajador mientras esté expuesto a un riesgo de caída de distinto nivel, cuya diferencia de cuota sea aproximadamente igual o mayor a 1,5 metros. Por exposición: trabajos en espacios confinados, pozos, silios, instalaciones industriales, sistemas fijos, sistemas temporales, instalación de apartados de aire acondicionado, sistemas de refrigeración, trabajos en torres y estructuras de telecomunicaciones. Los efectos posibles: accidentes leves o graves, accidentes mortales, pérdidas para la empresa, caídas de distinto nivel, golpes por caída de objetos, atrapamiento, contactos eléctricos. La fuente generadora: minas, martillos neumáticos, explosivos, pozos de petróleos, perforador jumbo, martillos hidráulicos, el hombre. Espacio confinado: es aquel que dispone de una abertura de entrada reducida,
Una ventilación natural deforable y no está concebido para permanecer en su interior. Efectos posibles: problemas osteomusculares, lugar estrecho, posturas, intoxicación, problemas visuales, poca iluminación, fatiga, caídas a distinto nivel, golpes, choques. La fuente generadora: espacios confinados abiertos por su parte superior y de una profundidad tal que dificulte la ventilación natural. Pozos de engrase, cubas, pozos, zanjas, tanques de almacenamiento, reactores, bodegas de barcos, etc. Fenómenos naturales. Sismo, precipitaciones, terremoto, vendaval, inundación, derrumbe. Fenómenos naturales. Se refiere a un cambio que se produce en la naturaleza. A veces se forman daños que suceden cuando se ha realizado una ocupación inadecuada del territorio. Son procesos permanentes de movimientos y de transformaciones que sufre la naturaleza. Sismo. Es un temblor o una sacudida de la tierra por causas internas. El término es sinónimo de terremoto, aunque en algunas regiones geográficas los conceptos de sismo o seísmo se utilizan para hacer referencia a temblores de menor intensidad que un terremoto. Terremoto es el movimiento brusco de la Tierra, causado por la brusca liberación de energía acumulada durante un largo tiempo. La corteza de la Tierra está conformada por una docena de placas de aproximadamente 70 kilómetros de grosor, cada una con diferentes características físicas y químicas. Vendaval: todo viento fuerte que sopla del mar, viento con gran intensidad. Inundación: es la ocupación por parte del agua de zonas que habitualmente están libres de esta. Derrumbe: es la acción y efecto de derrumbar. Este verbo indica la acción de precipitar, derribar o demoler según el contexto. Precipitaciones: es cualquier forma de hidrometeoro que cae de la atmósfera y llega a la superficie terrestre. Este fenómeno incluye lluvia, llovizna, nieve, aguanieve, granizo, neblina de rocío, que son formas de condensación y no de precipitación. Por exposición al mal uso de los recursos naturales y la contaminación del medio ambiente, por desbordamiento de ríos y torrentes, por lluvias torrenciales de hielo, por subida de las mareas por encima del nivel habitual, por maremotos, huracanes, etc. Efectos posibles: muerte, quemaduras, golpes, heridas, desastre natural, problemas psicológicos, etc.